gente, queremos saber dónde está. Parece que se mueve muy rápido. ¿Dónde está JP? ¿Dónde está JP? JP? ¿Dónde está JP? Ah, sí, yo le traduzco. Dice que hacía mucho frío, entonces entró a otro lugar a refugiarse para no pasar tanto frío. Y que el busito de arrope es precioso. Estaba con la campera, no Que el parecía busito de arrope es precioso y que ya nos va a hablar. JP, ¿estás ahí? Estoy acá, Marcelo, estoy acá. Ahora sí, Fito querido. Ahora te escucho fuerte y claro, Marcelo. Gracias por recibirme nuevamente, gracias a ese hermoso equipo que todas las mañanas intenta mejorarle un poquito la vida, aunque sea a los montevideanos y montevideanas y por supuesto a todos los vecinos del país. Nosotros nos encontramos apostados aquí en la sede de la Asociación de Magistrados Fiscales para hablar de la objetividad en la vida en general. ¿Qué opina un fiscal? Y vamos a hablar con el presidente de esta asociación, con el señor William Rosa, que amablemente nos recibe en la mañana. Bueno, William, gracias por recibirnos. En la mañana, bueno, hay de todo. Hay gente que dice que la objetividad existe, hay gente que dice que no porque somos sujetos, de repente tenemos vecinos que dicen que puede existir pero a través de las instituciones que tienen ciertos mecanismos. Te damos la bienvenida, gracias por conversar con nosotros. Bueno, ¿qué opinas vos? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sí, bueno, primero un placer estar hablando de otra cosa que no es los temas del día a día nuestro que tantas preocupaciones nos generan. En cuanto a la objetividad, nosotros como en el sistema de justicia, que es en donde yo trabajo y en donde veo, en esta parte de si las instituciones están encargadas de actuar objetivamente y las instituciones actúan a través de sus funcionarios y los funcionarios deben actuar con objetividad porque así lo establece la ley. Nosotros tenemos una norma que es el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Fiscalía que establece que la Fiscalía va a actuar de forma objetiva, tratando de aplicar la ley de la forma más justa posible y aplicando el poder punitivo del Estado, porque no hay que olvidar que la Fiscalía lo que trabaja en la persecución penal, en tratar de encontrar si hay elementos para ver si una persona ha cometido un delito o no. En ese caso la objetividad tiene que ver con una aplicación justa y racional y precisa de ese poder que tiene el Estado. Ahora bien, la objetividad se opone a la subjetividad, o sea, lo que no tiene que hacer un fiscal a la hora de actuar es guiarse por sus sentimientos, por sus percepciones, por sus prejuicios, por su orientación filosófica, por sus ideas políticas, por sus ideas religiosas, sino que aplicar la ley de manera objetiva. Es una tarea difícil, pero que entiendo que se logra. La objetividad no tiene que ver, aunque tiene determinados toques con la imparcialidad. Los fiscales, la Fiscalía tiene una mirada parcial sobre un caso en particular porque trata de que ese caso, cuando hay evidencias, llegue a una imputación y una condena. Quien sí debe ser imparcial es el juez, que además de objetivo, además de reunir todas esas características, de no guiarse por pasiones, por emociones, por preconceptos, por prejuicios o por ideas que tenga filosóficas o de las que sea, además debe ser imparcial. Esto que es ¿Te animás, William, a explicarme el concepto de imparcialidad, que quede claro y que quede separado de lo otro, de la tarea propiamente dicha? Por supuesto. Se dice la parcialidad de uno u otro equipo, es porque cada una de esas hinchadas hincha justamente por un equipo en particular. Lo que no debe hacer el juez es hinchar por una de las pretensiones, ya sea por lo que dice la Fiscalía o por lo que dice la defensa. Lo que hace el juez es escucha las dos posiciones y resuelve en base al convencimiento que tiene de eso que se les puso ante sí. Se diligenciaron pruebas, se hicieron pruebas, fueron testigos, se presentaron unas cámaras y dice, bueno, acá sí hay elementos para condenar a esta persona o no hay elementos para condenar a una persona. Por eso los fiscales deben ser objetivos, los jueces también deben ser objetivos, pero los fiscales no necesariamente tienen que ser imparciales o no deben ser imparciales en tanto que esto no significa actuar con animosidad, sino que cuando van adelante con un caso, tienen evidencias, van con todo y van contra una persona en particular por la comisión de un delito. Esos son dos conceptos que hay que tomarlos por separado porque sí deben ser objetivos los fiscales, pero no necesariamente imparciales. Qué momento, William, ¿no? Porque uno piensa de repente, ¿no?, en que somos personas los que construimos la sociedad. Entonces vos me decís que la objetividad comienza, digamos, con el sentido de la prueba, digamos, con esa construcción de un relato para tomar una definición en este caso. Exactamente. En esto es
Y es una discusión de este tiempo, ¿no? Cuando se acusa a la Fiscalía, se dice no, porque los fiscales están permeados por un sesgo de determinada ideología o porque los fiscales están a favor de determinada facción política. Lo que se está acusando a los fiscales es de no ser objetivos, justamente. O sea, de dejarse guiar por lo que los acusadores dicen que son determinados prejuicios o preconceptos que trae el funcionario, y eso lo aplica en su función. Y eso no debe pasar porque justamente el funcionario tiene la obligación de actuar de forma objetiva. Siempre está esto de cada fiscal, cada funcionario, cada juez tiene su corazoncito y eso actúa a la hora de decidir. Para eso es necesario que las normas estén lo más precisas posible. Entonces, cuando la norma es precisa, no necesita tanta interpretación por parte del funcionario. Entonces, la objetividad es más fácil de conseguir cuando el marco en el que trabaja ese funcionario está bien claro. Aprovechando este espacio descontracturado, William, una pregunta de bar. Cuando vos empezaste a estudiar o cuando viniste a estudiar aquí a Montevideo, ¿ha cambiado mucho la sociedad? Es decir, desconfiamos más ahora del otro, de la otra, la objetividad, no solo de la justicia, la objetividad de un árbitro de fútbol, ahora se juega el clásico el domingo, en distintas esferas. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Vos creés que también eso ha ido increciendo, digamos, la desconfianza en algunas instituciones? Por supuesto, creo que tiene que ver con la masividad de posturas que están en contra de otros, ¿no? El tener al otro como el enemigo hace que uno sienta que el otro de alguna forma tiene un ardid o está confabulado para perjudicar, y desde ahí, desde ese prejuicio, se empieza a sembrar suspicacia o desconfianza respecto de lo que hace el otro. Y esto es transversal en la sociedad y también incluye al sistema de justicia o a quienes imparten justicia, ya sea en una cancha de fútbol o en el Estado, ¿no? También la gente piensa que en esta era de la posverdad uno se trata de confirmar sesgo, y en esa confirmación de sesgo está el otro siendo subjetivo o actuando de forma maliciosa, y cuando vemos que el resultado de una investigación, de una causa, va en uno u otro sentido, la gente tiende a confirmar su sesgo diciendo lo que pasa es que acá esta persona actuó permeado por una mala intención que tenía, porque es esto, porque es lo otro, porque se está dejando guiar por determinados prejuicios. Te hago la última porque sabemos que tenés otras actividades. A propósito de esto último que decías, si no tiene que ver con la Fiscalía, ¿crees que la sociedad está un poco polarizada? ¿Que se polariza o en el deporte o se polariza en la política, en asuntos varios, en la manera de ver el mundo? ¿O siempre crees que fue así en torno a los asuntos que también ustedes tienen que resolver? Creo que es un clima de época, claro, no lo digo yo particularmente por lo que haya analizado, sino por lo que he leído y lo que he podido estudiar. Es un síntoma de época la polarización, todo se divide en mitades. Pensemos en lo que está sucediendo en las noticias de hoy día, si quién ganó, quién no ganó en una elección en la región, qué mirada tenemos sobre eso. Cuando tal vez parecería fácil construir una idea de que, bueno, de esto de todos queremos que en los países existan elecciones libres, que se respeten los derechos humanos, que existan democracias plenas, a veces aparecen ruidos que que hacen a las personas ponerse en una posición u otra solo porque el contrario opina diferente. No nos guiamos por lo objetivo de decir, bueno, acá existen evidencias de que pasó tal o cual cosa, sino porque como el enemigo, alguien a quien consideramos nuestra contra, dice lo contrario, me pongo en la vereda de enfrente. Creo que eso es un síntoma de época y le hace también mucho daño, sobre todo a las democracias, a los estados de derecho y a las sociedades en sí, que todo se viva de una forma como si fuese un Peñarol nacional, ¿no? William, te agradecemos estas palabras a TV Ciudad y, por supuesto, opinar acerca de nuestra consigna en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Fito, compañeras, volvemos a estudios con la promesa siempre de seguir recorriendo esta hermosa ciudad para saber qué nos dicen los vecinos y vecinas acerca de esta consigna. Gracias, JP.